Muy buenas tardes, jóvenes, un gusto para mí poder saludarlos a través de este video en el cual vamos a tratar de explicarles lo que es el capítulo 7 que trata de la segunda ley de Newton, cuyo objetivo principal va a ser para nosotros poder calcular ya sea la aceleración resultante de un cuerpo en movimiento que se le imparte una fuerza desconocida o poder calcular la magnitud de una fuerza dada la aceleración o lo que es la masa del mismo. Así que vamos a seleccionar los problemas que es el 7.2 y el 7.6 en los cuales vamos a mostrar cómo se aplica esta segunda ley de Newton en cada uno de estos cuerpos. En el 7.2, jóvenes, pues les voy a dar lectura al problema que vamos a resolver. Nos dice que una fuerza constante, cuando hablamos de constantes que no cambia, es la misma, acordémonos de ese aspecto. Una fuerza constante de 20 newton actúa sobre una masa de, nos dan tres incisos, como lo puede ver usted ahí. En el inciso A nos dice 2 kilogramos, en el inciso B 4 y en el inciso C 6 kilogramos respectivamente. Y nos preguntan de forma individual cuáles son las aceleraciones resultantes. Es importante que entendamos que aquí son tres problemas en uno. Es por ello que lo voy a dividir por incisos, teniendo claro que esa fuerza constante va a ser la misma para los tres incisos. Recuerde que es constante, no cambia. Así que cuando saque los datos los voy a sacar de forma individual y lo que va a ir variando es la masa que nos están dando ahí, que es kilogramos para tres incisos diferentes. Así que procedamos. En el inciso A, como pueden ver, nos da la fuerza, que aquí la etiqueté como 20 newtons, y nos da en el inciso A una masa de 2 kilogramos. Y él quiere saber cuánto se acelerará este cuerpo cuando a esta fuerza de 2 kilogramos yo le empuje con una fuerza de 20. Hay que tener bien claro también el sentido lógico que a mayor masa, menos aceleración va a experimentar. No es lo mismo impulsar a una persona o un objeto con menor masa que a uno con mayor masa. Claro está, el de menor masa, al aplicarle esta misma fuerza a cualquiera de los tres, yo sé que el de menor masa es el que va a salir más acelerado que el de mayor masa. Entendamos, ¿verdad? Entonces, esta parte que nos están pidiendo, vamos a ver cuánto es la aceleración que este cuerpo va a experimentar. La fórmula que vamos a utilizar es la que podemos ver aquí en pantalla. Fuerza F igual a M por A. F que es fuerza, M que es masa y A que es aceleración. También acá se las describo para que podamos tener una idea más clara de las unidades. Fuerza, que la unidad va a ser Newton en el sistema métrico y en el sistema inglés va a ser libras. La masa M minúscula va a ser kilogramos la unidad por el sistema métrico y el slow para el sistema inglés. La A minúscula que representa la aceleración, la unidad metros por segundo cuadrado o en el sistema inglés pies por segundos cuadrados. Dicho eso, entonces copio mi formulita, la que les había señalado anteriormente, y lo que voy a hacer es despejar para la variable que nos están indicando, aceleración. Entonces, como no vemos la fórmula despejada, pues vamos a proceder a aplicar los métodos tradicionales de despeje. Primero voy a invertir los miembros y me queda de esta forma y luego despejo la variable que necesito, que es la A de aceleración. Veo que está acompañado de M que multiplica, pasa al otro lado a dividir. Y como vemos, la fórmula ya quedó despejada, que es la que voy a utilizar para los tres incisos. Una vez dicho eso, entonces procedo a aplicarla. Copio mi formulita, repito, y en esta formulita voy a reemplazar los datos que conozco en el inciso A. F lo reemplazo por 20 y la masa, que es 2, lo reemplazo. Divida y le queda que la aceleración para esta masa de 2 kilogramos debe ser de 10 metros por segundo cuadrado. Fácil. Como pueden ver, nada del otro mundo. Espero que lo vayan comprendiendo. Cualquier duda, pues ya saben, me la manifiestan a través de la plataforma. En el inciso B lo que voy a hacer es copiar otros datos. La fuerza es constante, sigue siendo los 20 newton, como pueden ver ustedes. Y lo que cambié es la masa. Si ustedes ven, aquí era de 2, aquí es de 4. Aquí nos dice 4. Y la variable que siempre nos están pidiendo es aceleración. Entonces, la misma fórmula que apliqué aquí, la voy a reemplazar. Fuerza 20 y la masa es la que cambia. En vez de masa de 2, ahora voy a utilizar los 4. Divida 20 entre 4, le va a dar 5 metros por segundo cuadrado. Y va viendo que usted, que mire que a la masa de menor valor de 2 y 4, aquí la aceleración fue 10 y aquí se disminuyó en la mitad, ya que es la mitad de la masa. Estos dos son
inversamente proporcionales, ¿verdad? Aquí están, ¿eh? Los valores. De 10 bajó a 5. Vamos a ver qué pasaría con la masa de 6. Yo debo de esperar que si aquí fue 10, aquí fue 5, para una masa de mayor tamaño sería menor la aceleración, ya que eso, entre mayor masa, menos aceleración. Por eso es que les digo que son inversamente proporcionales. Si una aumenta, la otra disminuye. Vámonos al inciso C. La fuerza es constante, siguen siendo los 20 newton, la masa es de 6 y nos pide la aceleración. Con la misma fórmula reemplazamos los 20, que es la aceleración, la fuerza que no cambia, ya que es constante, lo dividimos entre la masa, que es 6, dividimos y nos da 3.33. Podemos concluir la ley de inversamente proporcional, que a menor masa, mayor aceleración, y a mayor masa, menor aceleración. Esa es la explicación del problema 7.2, espero que lo hayan comprendido. Voy a exponerles el problema 7.6, ya que tiene otra perspectiva, que vamos a utilizar fórmulas del capítulo 6 de movimiento uniformemente acelerado que ya vimos en semanas anteriores. 7.6 nos dice lo siguiente: un automóvil de 1000 kilogramos avanza hacia el norte. Fíjense bien, les están dando una dirección, el norte. El carrito va hacia el norte y lleva una velocidad, no nos dice velocidad, pero sabemos que la unidad denota una velocidad, ¿verdad? Y dice que se desplaza a 100 kilómetros por hora. Y mire qué importante, aquí nos dice una palabra clave que ya anteriormente había explicado que representa ese freno. Y frena hasta detenerse, dice, por completo, en 50 metros. Metros es la distancia, acuérdense, ¿verdad? ¿Cuáles son? Dice la magnitud. Cuando nos hablan de magnitud, no vayan a esperar ustedes que van a ir a encontrar magnitud, ¿verdad? La palabra magnitud se refiere al valor numérico y a la unidad que vamos a obtener para la fuerza. O sea, cuánta fuerza se le va a aplicar a ese auto para poder detenerlo, ¿verdad? En este caso, eso es lo que nos están preguntando. Cuando nos dice magnitud, es la cantidad de fuerza que vamos a ocupar para poder detenerlo. Y al mismo tiempo, cuál va a ser la dirección de esa fuerza que se va a ocupar para poder detener ese automóvil. Para ello, sabemos que si el auto va hacia el norte, para que ese auto se detenga, debe de haber una fuerza igual, pero opuesta para que se detenga. O sea que yo ya debo de saber, si el auto va al norte, la fuerza opuesta al norte es hacia el sur. Así que la dirección ya se la puedo responder. Necesito saber cuál es la magnitud, qué cantidad de fuerza es la que yo ocupo. Procedamos entonces. ¿Qué datos nos dan? Kilogramos. Recuerde que la unidad de kilogramos representa masa. Acuérdese siempre de ese aspecto. Kilómetros por hora, esta es la velocidad inicial que llevaba el automóvil. Y como nos decía que frena hasta detenerse por completo, la velocidad final es 0. Y para que se detuviera el auto necesitó 50 metros. Y nos está pidiendo, como les había dicho, la fuerza que se requiere, que vamos a conseguir. Pero antes de poder aplicar cualquier fórmula, estos kilómetros por hora, yo debo de tener claro que la velocidad inicial, como aquí lo apunta bien las fórmulas que anteriormente les había compartido en el capítulo 6, esta fórmula búsquela, que usted la debe de tener por ahí. La velocidad inicial, la unidad es metros por segundo o pies por segundo. Y aquí yo tengo kilómetros por hora, lo voy a pasar a metros por segundo. ¿Cómo? Haciendo un proceso de conversión que usted debo de esperar que usted ya lo conoce. Kilómetro es lo que voy a eliminar, entonces está arriba, entonces yo necesito kilómetros abajo. Y un kilómetro yo sé que es igual a 1000 metros. Se cancelan los kilómetros, ya tengo los metros. Y la hora, en vez de hora necesito segundo, entonces yo sé que una hora equivale a 3600 segundos. ¿Para qué los coloqué aquí? Para que se puedan cancelar, ¿verdad? Entonces una vez que ya tengo eso, multiplique 100 por 1000 entre 3600 y le va a dar 27.78 a dos cifras redondeadas. Una vez que ya tengo eso, jóvenes, procedemos a aplicar las fórmulas correspondientes. Recuerde que me piden fuerza y la fórmula de fuerza es única, ahí la tiene usted. M por A, o sea, masa por aceleración. Aquí la tengo, mire, por cierto. Entonces, yo teniendo esta fórmula bien clara, me doy cuenta que en los datos solo tengo la masa. Si ustedes ven, solo la masa. Y me dice la fórmula que necesito también la aceleración. Y como no la tengo, pues me voy a dar la tarea de ir a buscarla. ¿Y cómo la voy a buscar? ¿Cómo voy a encontrar masa si no la tengo? Entonces, tenemos estas formulitas, 7 fórmulas para ser más específico, en donde yo debo de tomar una de ellas para poder encontrar mi aceleración y decidir. La número 5, si usted ve los datos,
tiene la distancia, tiene la velocidad final, la velocidad inicial, solo hay que despejar para la aceleración y listo, vamos a encontrarla. Se preguntará, ¿y por qué la 2 no? Si ya está despejada, porque no conozco el tiempo, por eso esta opción queda descartada. Sin embargo, la opción 5 no está despejada, pero tengo la X distancia y tengo las dos velocidades. Es por ello que esa fórmula número 5, vengo yo, la copio y voy a despejar para la aceleración, quitándole el 2 y la X, que ambas están multiplicando, las pasé a dividir. Una vez que despejamos, sustituimos los datos correspondientes. BF, 0. Aquí lo tenemos, 0. Menos B0, que es velocidad inicial, que es 27.78, al cuadrado, sobre 2 por X. 2 por 50. Agarramos nuestra calculadora, metemos todo lo de arriba y nos da menos 771.73 entre 100, que es el resultado de 2 por 50. Dividimos y nos queda menos 7.72 metros por segundo cuadrado en la unidad, a dos cifras después del punto, ¿verdad? Una vez que tengo la aceleración, es negativa porque recuerde que el móvil se va a detener. Y dijimos en el capítulo 6 que cuando un objeto se va a detener, lo que ocupa es una desaceleración, ¿verdad? Va a frenar, entonces va a desacelerar. Por eso el signo negativo ahí plasmado. Una vez que ya tengo la aceleración, pues la formulita que nos habíamos propuesto al inicio, masa por aceleración, ya está lista. Masa eran 1000 y la aceleración que encontramos, que era de menos 7.72, multiplico y me da menos 7220. La dirección ya les había dicho que es hacia el norte, ¿verdad? El negativo significa que es opuesto al movimiento que llevaba originalmente. Norte, entonces lo opuesto a norte debe ser lo contrario, que es sur, por eso el menos. Y hasta ahí, jóvenes, les he expuesto el problema 7.2 y el 7.6. Espero que lo hayan comprendido. Y recuerden, cualquier duda, no duden en notificármelo a través de la plataforma. ¿Verdad que será para mí un placer poderles ayudar? Y ya para concluir, quiero hacerles ver una pequeña descripción del problema 7.5, que de repente muchos de ustedes me van a preguntar. ¿Qué les puedo decir aquí? Este problema nos dice que se calcula que una fuerza resultante de 60 newton producirá una aceleración de 10 metros por segundo cuadrado en una carreta. Con esos dos datos que yo tengo ahí, es importante que con esos dos datos usted primero saque la masa del objeto, de la carreta. Esa masa de la carreta que calcule acá, usted la va a utilizar para poder encontrar la fuerza de esa carreta, la fuerza que se le va a producir a esa carreta acelerándola a 2 metros por segundo cuadrado, como lo describe el problema. En otras palabras, jóvenes, con estos dos datos que les había dicho de la carreta, que dice que se le aplica una fuerza de 60 newton y logra acelerarla a 10 metros por segundo cuadrado. Eso es lo que nos dice de forma preliminar el problema. Entonces, ¿qué les puedo decir yo? Que con estos dos datos, con la fórmula de la segunda ley de Newton, despejen para la masa, ¿ya? Encontrada la masa de la carreta va a ser la misma, pero ahora esta misma carreta, esta masa que usted encuentre acá con estos dos datos, al reemplazarlo, esa masa la va a utilizar para encontrar la fuerza que se necesita para acelerar la carreta a 2 metros por segundo cuadrado, menos aceleración. Entonces, con la misma masa, usted encuentra aquí la fuerza. La masa que encontró aquí, la va a utilizar acá, y la aceleración ahora va a utilizar 2 y encuentra la fuerza. Eso es el detalle en este problema 7.5, para que usted lo resuelva sin ningún contratiempo. Los demás problemas que a usted le toque hacer, no va a tener ninguna dificultad. Cualquier cosa, pues igual me lo dice en la plataforma. Nos vemos, que pase una feliz tarde.